Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1. Vamos a estar hablando bajo el tema plan A, plan B, plan C y el plan de Dios. ¿Cuál es el tema? Ok, el plan de Dios no es el plan D, ok. Por eso está en otro lado. Esta parte representa los planes humanos, los planes de nosotros, para ocultar nuestro pecado, para hacer nuestra voluntad. Y Dios tiene un único plan. Es lo que vamos a estar viendo. Si tiene el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1, diga amén. Sí, con fuerza. Santo, aleluya. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Señor, gracias por tu palabra, porque ella es bendita y nos bendice a cada uno de nosotros. Continúa preparando nuestros corazones, así como Lidia, oh Dios, tú le preparaste el corazón mientras el apóstol Pablo disertaba. Te pido que nuestros corazones estén abiertos, Dios mío, a la bendición, a la reprensión, a la corrección. Dios mío, a todo lo que tú tengas que darnos, y que nosotros podamos hacer los ajustes y que tu Santo Espíritu nos ilumine y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. En la canción Slow Fade de Casting Crown hay una barra de la canción que me impacta mucho. La barra dice: "The journey from your mind to your hands is shorter than you're thinking." Es decir, el trayecto desde tu mente hasta tus manos es más corto de lo que piensas. Nosotros, y yo no estoy hablando de acá de asunto de pensamiento positivo, piensa, lo tendrás, no se vaya por ahí. Lo que estoy hablando es que muchas veces lo que nosotros pensamos lo podemos concretizar más rápido de lo que dicen berenjena, así decimos en mi país. Más rápido de lo que uno piensa. Porque nada de lo que se hace al azar. Pasa primero por aquí. ¿Okay? Por eso es que tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos y con nuestros sentidos. Ahora bien, aunque yo solamente leí el verso 1, yo no voy a abordar el verso 1. Voy a abordar la mayoría del capítulo 11, del segundo libro de Samuel, y parte del capítulo 12. Y aunque hablaremos de David, no se tratará acerca de David. Se tratará acerca de usted y acerca de mí. ¿Ok? ¿De quién se va a tratar esto? De nosotros. Muy bien. Usted está atento. No tengo caramelos y dulces, pero si no, le hubiera dado. El contexto histórico en que pasa todo esto. Bueno, David es rey sobre todo Judá y sobre todo Israel. En este punto ya Saúl está muerto. Bien, hubo una pequeña resistencia en algunas tribus de Israel. Pusieron al hijo de Saúl, Isboset, para que fuera rey. Pero Judá, que es la tribu de David, dijo no, David es el rey. Y teníamos entonces dos reyes paralelos momentáneamente. Pero ya en el capítulo 5, todo Israel se pone de acuerdo y dice: queremos que tú, David, sea nuestro rey. La capital de Judá en ese momento era Hebrón, pero luego que David es coronado rey de todo Israel, entonces él conquista Jerusalén, porque Jerusalén no pertenecía a los judíos todavía, y entonces él la nombra capital de todo el reino. ¿Okay? Entonces, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, es donde aparece el profeta Natán. David quiso construirle una casa al Señor. Él llama a Natán y dice: mira, yo vivo aquí en una casa bien bonita, pero el arca está allá afuera, un asunto, una carpita, yo quiero hacerle algo. Y Natán entonces le responde con un pacto sempiterno, diciéndole de parte de Dios que Dios iba a establecer su reino eternamente a través de su descendencia. Sabemos que estaba apuntando a Cristo. Entonces, ya aquí David toma la figura con un peso mucho más teológico. No solo es rey, sino es portador de una promesa redentora. Bien. Ahora, lo que concierne en el capítulo que estamos abordando, había un conflicto, había un pleito. Yo sé que en el Antiguo Testamento es algo como común. Y pelearon contra los filisteos, y pelearon contra los amonitas y contra los jebuseos. Y uno dice: bueno, ¿en qué pleito es que estamos? Se lo voy a explicar. David quiso honrar al rey muerto,
o sea, no el muerto, sino él dejó a su hijo vivo, Anún. El rey que se había muerto era Naas, rey de Amón. Bueno, lo sucedió a su hijo Nahum. David, como todo buena persona, le envió unos embajadores para darle una especie de pésame, tú sabes, estamos contigo. Pero los príncipes de Amón dijeron, mira, ¿tú crees que David vino a darte el pésame? Cuídate. Eso tiene cocorica, como diríamos. Eso está peligroso. Y entonces lo que hizo Naas, el descendiente del rey de Amón, el rey que había muerto, les cortó la barba. Cortar la barba era una ofensa, hermano, era una afrenta. Y los envió medio desnudos. Dice aquí que hasta las nalgas los desnudó. Ya ustedes saben el problema que eso diplomático generó. David se enteró de esto y dijo, la cosa es así. Le dijo a sus embajadores, quédense por ahí hasta que crezca la barba, porque eso era una gran vergüenza para ellos, y vamos a resolver esto. ¿Ustedes saben qué pasó? Los amonitas, como no podían con los israelitas, dijeron, tenemos que buscar ayuda, no podemos solo con los israelitas, e hicieron alianza con los sirios. Dijeron, necesitamos de su ayuda, alíense con nosotros. Entonces viene Joab, el comandante del ejército de David, junto con su hermano Abisai, y bueno, pelean contra los sirios. Digamos que medios los vencen, pero los sirios se reorganizan y vienen con fuerza. Y es entonces donde entra David y entonces los vence. Los amonitas, al ver a sus aliados caídos, ¿qué hicieron? Huyeron a la ciudad de Rabá, una ciudad amonita. Entonces, por eso es que el texto inicia que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Por eso el texto dice esto. Porque digamos, si lo pusiéramos en este tiempo, el año pasado pelearon contra los sirios, vencieron, y este año pelearon contra los amonitas, y en ese contexto es que iniciamos nuestra historia. A mí me surge una pregunta, ¿por qué no acabaron con los amonitas de una vez? ¿Por qué esperar otro año? Bueno, hay muchas razones, de las cuales voy a mencionar varias, dos nada más. Las condiciones climáticas y militares. Nosotros sabemos que cuando no se puede abastecer de manera, con el mangé, con la comida, a un ejército, pues eso es una derrota. Si hace mucho frío, también es un problema. Entonces el factor climático era uno importante. Otro factor importante es que los amonitas habían huido ¿hacia dónde? Hacia la ciudad sitiada de Rabá. Es una ciudad fortificada, perdón. Entonces no tenía sentido sitiar la ciudad si no estaban las condiciones, poco alimento, el frío, la situación, el clima. Entonces de parte y parte, tanto de la parte de los amonitas, es como un acuerdo no hablado. No podemos pelear en tiempo de frío y cuando hay condiciones adversas porque te va a afectar a mí y me va a afectar, te va a afectar a ti y me va a afectar a mí. Vamos a ver. Entonces, siempre se prefiere pelear entre primavera y verano. ¿Están conmigo? Ok. Entonces le hablé de lo que era sitiar. Ahora, ¿pero qué significa sitiar? Para nosotros el contexto es como raro porque nuestras ciudades no tienen murallas. ¿Okay? Pero en el tiempo bíblico las ciudades tenían que tener murallas porque esa era su defensa. ¿Okay? Imagínense esta ciudad de Detroit con una muralla grandísima en todo el área limítrofe. Igual Dearborn, fue una locura. Pero imagínense esa situación. Entonces, sitiar la ciudad es rodearla militarmente, cortarle su agua, es decir, que no haya agua y que nadie entre, nadie salga. Es decir, que ellos van a tener que comer lo que está ahí. Es como oprimir al enemigo hasta que se rinda. Hasta que la gente salga diciendo, ya, somos sus esclavos, tenemos hambre y no tenemos agua. Bien, es una manera de una táctica militar. En eso consistía sitiar la ciudad. Ahora, algo interesante de destacar es que en esta batalla contra los amonitas, Joab lidera la acción militar. Mira, junto con su hermano Isaí. Joab, como le expliqué, era el comandante en jefe del ejército de David. Ahora bien, aquí, después de que los sirios se reorganizan, como les había dicho, viene a David sin que nadie lo llame y bueno, y obtiene la victoria sobre los sirios. Pero nuestra historia es interrumpida por un asunto que sucede aquí con Bexabé, como les voy a explicar. Joab, su nombre significa el Señor es Padre. Joab era hijo de Sarbia. Sarbia era hermana de David. De manera que Joab era sobrino de David. Era general del ejército, un valiente, astuto, leal a su manera, impulsivo, violento y desobediente. También era jefe de Urías Eteo, porque Urías pertenecía al ejército de David.
Volvemos al texto al que leímos. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. No es raro que un rey envíe a su comandante en jefe para pelear, pero este texto nos sugiere algo muy fuerte de que David debió estar. Porque si vemos la primera parte, dicen, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab, y luego seguimos, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Como que el texto le está dando una carga a David. Dice, mira, los reyes salen a pelear, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Por qué? El texto no lo dice. Estaba cansado, no sé qué, pero se quedó en Jerusalén. No fue un pecado directo el quedarse. Eso el texto no lo aborda, pero sí fue una omisión del deber. Este aparente ocio abrió un espacio para la tentación. ¿Okay? Nosotros no pudiéramos decir que fue un plan con maña, porque al fin y al cabo, no fue que David dijo, esta mujer se baña ahí a esta hora, no sé qué. No, simplemente que él o quería descansar, algo pasó, el asunto fue que se quedó y tomó una siesta. Es normal en el Medio Oriente por ahí que a la hora caliente del sol, como decimos los dominicanos, en el tetero del sol, cuando el sol está en su cenit, en el punto más brillante, pues ahí se toma una siesta a las 12 de la tarde. Pues David tomó su siestecita y se levantó ahí más o menos 2:30 de la tarde, según los estudiosos. Y dice el verso 2, y al atardecer David se levantó de su lecho, o sea, estaba acostado, y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. ¿Cuál de los 5 sentidos utilizó David aquí? La vista. Usted está muy atento. Verso 3. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías? Aquí viene otra persona que entra en escena. ¿Quién es Urías Eteo? Bueno, el nombre de Urías significa Jehová es mi luz. Él es hitita, es decir, un pueblo cananeo, un pueblo enemigo. Pero al fin y al cabo, Urías Eteo, él había sido un prosélito. Un prosélito es cuando adopta la fe y abraza el pacto del Dios de Israel. Entonces él era un prosélito y se convirtió en israelita. Bien, siendo un cananeo. Un soldado élite. Era un soldado de los 37 valientes de David. Su esposa era Betsabé, como ya sabemos, leal, honorable, temeroso de Dios, íntegro. Ahora, ¿quién era Betsabé? Hija de Eliam. Eliam también era un valiente de David. Esposa de Urías Eteo, madre de Salomón. Aparece en la genealogía de Jesús, Betsabé, hermanos. Aunque no se menciona por su nombre, pero en Mateo 1:6 dice de la siguiente manera. Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Y aquí me sorprende cómo la gracia del Señor entrelaza todas estas historias que si uno la ve como de un punto de vista farisaico o puritano, uno dice, ¿cómo va a ser que el Señor hace ese tipo de cosas? Yo lo llamaría gracia y lo veo como gracia del Señor, porque al fin y al cabo, si la Biblia fuera un cuento muy bien armado por seres humanos, como algunos acusan que es la palabra de Dios, pues sabemos que para nosotros es palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, nosotros nos pusiéramos a una mujer ni a un rey de ese nivel en la genealogía de Jesús. Lo arregláramos, lo pusiéramos, ponga a una persona como que no tenga colita, ¿verdad? Que no tenga cola. Pero el Señor lo hizo. ¿Y sabe qué? Gracia pura. Porque esto no se trata del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Punto. Ahora, aunque no hemos hablado del pecado en per se todavía de lo que ha sucedido, no quiero pasar esto por alto, para que no nos vayamos por un lado que no es. Betsabé y David pagaron esto muy caro. Yo no quiero que usted vaya a decir ahora, bueno, Betsabé tomó su David, que Dios me lo brinde como sea, porque como quiera Dios arregló la cosa al final. Cuidado con eso, Cuidado, que su David va a venir, pero como debe de ser. No metiéndose en otra relación ni en cosas que no se debe, ¿ok? Que la misericordia de Dios nos abrace es una gracia, pero no se mete en rojo. No nos metamos en rojo, hermano. ¿Ok? Que no deberíamos de tergiversar las escrituras. Así como lo hizo con Betsabé, lo va a hacer conmigo. Aleluya. No, cuidado. Verso 4. Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él durmió con ella, hermano.
Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Este purificar de su inmundicia me llamó la atención. Y mientras estaba investigando, dije, ¿qué sucede aquí? Si se está refiriendo al pecado sexual de adulterio, ¿por qué David tampoco se purifica? O sea, ¿qué sucede aquí? Pero aquí lo que está hablando es de su periodo de la mujer. Aquí, recuerden que en Levítico 15, la ley establecía que cuando la mujer tenía su periodo, desde el primer día hasta el séptimo día, era declarada inmunda. Y cuando, ceremonialmente hablando, y cuando el periodo terminaba, pues tenía que tomar un baño, y eso fue lo que hizo Betsabé acá. Ya su periodo había terminado y se tomó ese baño de purificación. Se purificó de su inmundicia, es decir, de su periodo. Y cuando la Biblia pone este tipo de detalles, no piense que está como en modo magazine, como dando muchos detalles para nosotros alimentar nuestro morbo. ¿Cómo? No, es importante porque aparte del pecado de adulterio, aquí se está certificando de que ese niño era de David. Porque Urías tenía ya varios meses dando espadazos por allá. Recuerde que tenían sitiadas a Rabá. Y sitiar eso no es que de una vez se van a rendir, eso es, vamos a rodearlo militarmente hablando, le cortamos el agua a Rabá y vamos a ver cuando esa gente sale, cuando se rinden. ¿Lo vio? Porque pudiera parecer alguno que diga, ¿y por qué? ¿Y si Urías se fue y dejó a Betsabé embarazada? Ese fue el bebé de Urías. No, se le había quitado su periodo recientemente y estaba en su periodo más fértil Betsabé. Por lo tanto, ese era hijo de David. ¿Ve por qué es importante ese detalle? Verso 5. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, este es el mensaje que asusta a los que están brincando la tablita. No brinque la tablita para que no se asuste. Estoy encinta, estoy embarazada. Camine por la derecha y caminemos todos por la derecha para que no brinque la tablita. Y entonces aquí empieza el problema. Desde antes empezó cuando tomó la que no era su mujer, la que no debió tomar nunca. Pero mis amados hermanos, lo que se hace en secreto se exhibe. Y eso es un acto de misericordia de parte del Señor. No es para avergonzarnos, es para salvarnos, hermanos. Créame. Y lo vamos a ver a través de esta hermosa historia, aunque triste, pero al fin y al cabo hay gracia. Verso 6. Entonces David envió a decir a Joab. Recuerden que Joab es el comandante en jefe de las fuerzas militares del rey David. Envíame a Urías Eteo, Joab. Y Joab envió a Urías. Usted sabe, como buen militar, Urías dice, mi comandante me manda a buscar. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Eso a David no le interesaba. David estaba siendo un mediante, como decimos nosotros. Es como el good morning que decimos nosotros cuando estamos, a veces como que damos el saludo, como que es tan falso. Good morning, how are you? Y la vocecita. Y a la gente muchas veces no le interesa cómo tú estás. A veces dicen, I did fine, para que yo te responda, thank you and you. Y ya, listo. Entonces David estaba haciendo como este preámbulo para no decir, mira, te mandé a esto, vete para tu casa y duerme con tu mujer. Oh, no, ¿cómo está la guerra? ¿Cómo está la batalla? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Ok, sí, adelante. Y aquí es donde inician los tres planes nefastos. Estos planes representan aquí nuestras acciones y maneras de obrar para hacer las cosas a nuestra manera, obviando el plan de Dios. Esto nos conduce a una vida alejada de Dios, pecaminosa y por ende no fructífera. Eso es lo que representa estos tres planes. El plan A de David inicia en el verso 8 del capítulo 11. Estamos en el segundo libro de Samuel. El plan A era enviarlo a casa para que se allegara a su mujer. Recuerde que Betsabé estaba encinta y había como que tapar eso diciendo, mira, ese es tu bebé, Urías. Dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio al rey. Es decir, que un regalito le envió el rey, un detallito. Pero Urías, un hombre de integridad, hermano, durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa, hermano. Un hombre que tenía un par de meses peleando allá, sitiando la ciudad de Rabá, y que le den esa oportunidad de oro, vete a tu casa y duerme con tu esposa tranquilito ahí. Y ese hombre dijo que no, hermano. Increíble. Cuando se lo contaron a David, al otro día, ¿verdad? Diciendo, Urías no bajó a su casa, David dijo a Urías, no ha venido de hacer un viaje, ¿por qué no bajaste a tu casa? Y oigan lo que responde este hombre lleno de integridad. Urías respondió a David, y el orden en que responde es importante. El arca, Israel y Judá están bajo tiendas
y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer. Por tu vida y la mía, de tu alma, que no haré tal cosa. Oigan bien, hermanos. Escuchen bien la integridad. Él puso primero el arca de Dios. Él estaba preocupado por el arca, ahí representando a la presencia. El arca está a la intemperie, podríamos decir. ¿Cómo yo voy a hacer eso si tanto el arca, mis hermanos de Israel y de Judá están peleando? Y estamos hablando de un extranjero que obviamente digamos que se judaizó. Podríamos decir que Betsabé le dio los papeles. Pero algunos comentaristas sugieren, y no estoy de acuerdo con esto, de que a Urías le llegó el rumor. Usted sabe que las cosas como que se mueven, el rum, el asunto, pasó esto. Hermanos, yo no veo eso, el texto no sugiere nada de eso. Lo que veo es un hombre lleno de integridad y con un alto código de honor y con un alto celo por la cosa del Señor. Bien, estaba comprometido con la causa de Dios e Israel, hasta más que el mismo David en ese momento. Escuche bien, verso 12 del mismo capítulo 11. Entonces David dijo a Urías, quédate aquí hoy también y mañana te haré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Plan A, fallido. Vamos con plan B, porque es que somos expertos buscando la manera de hacer nuestra voluntad. El asunto es que no vamos a hacer la voluntad de Dios, por lo menos eso pensamos nosotros. Es que ese pecado no puede salir a la luz. Si sale a la luz, mi ministerio se cae. Oye bien, mi ministerio. Y Dios fue que me lo dio. Estamos tan preocupados, hermanos, por la imagen. Qué barbaridad. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude y nos purifique. Plan B, emborracharlo. Tenemos que emborracharlo, hermano. El borracho no sabe ni dónde está, ni qué hora es, ni qué día es. El borracho cuando está en esos niveles es muy macho, pero entonces cuando está bebiendo con el compadre dice, compadre, yo lo amo. Compadre, usted es mi hermano. Y hasta le da un abrazo, cosa que no haría en su sano juicio. Y David jugó a la carta del borracho. Verso 13, estamos en el capítulo 11. Y David lo convidó a comer y a beber con él. Y lo embriagó. Lo llegó a emborrachar, hermano. Al anochecer, Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Hermano, ni con un humo este hombre se quebró. Increíble. Qué integridad. Me imagino Urías tambaleándose ahí. Ya hasta le hicieron un lecho ahí, una camita a los muchachos de los guardias. Ay, viene Urías. Sí, él durmió aquí anoche. Ese es su lado ahí. Y ahí se echó Urías a dormir. Oh, Dios mío. Qué integridad. Plan B, fallido. Pero esto no puede salir a la luz. Si sale a la luz, mi imagen se va a ir hacia abajo. Y yo tengo que cuidar mi imagen. La gloria de Dios no está en ninguna parte. Y recuerde que estamos hablando del caso de David, pero no es acerca de David. ¿De quién es que se trata esto? David está tranquilo, hermano. David está tranquilo. Es de nosotros, hermano. Todo lo que está escrito en la palabra es para nuestro bien, para nuestra instrucción. Para no hacerlo o para hacerlo, dependiendo si es una prescripción o si es una advertencia. ¿Ok? Plan C, matarlo. No quiso dormir con su mujer, esa oferta. No quiso dormir, borracho tampoco, con su mujer. Hay que desaparecerlo. Pero mi imagen tiene que quedar limpia. Está en guerra, lo pueden matar, es una posibilidad y así todo sale bien. ¿O no? Pensamos nosotros. Nuestros planes, hermanos, siempre nos van a conducir por caminos no buenos, cuando son desconectados de la dirección y la guía del Espíritu Santo. Hermanos, el versículo 14 del mismo capítulo 11, del segundo libro de Samuel dice, y aquí inicia el plan C. Y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y le envió por mano de Urías. ¿Quién escribió la carta? ¿En manos de quién le envió? Wow. En la carta había escrito, poned a Urías al frente de la batalla más reñida y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Usted escuchó lo que escribió el rey David? Hermano, corría el año 1992, hace 35 años más o menos.
yo no sabía leer. Yo estaba en el 2º grado de primaria. Mi profesora en ese momento era Nilda, una mujer con mucho amor, excesivo amor. Mi terror era cuando nos paraba ahí a leer. Era un terror muy fuerte para mí. Leer en público, hermano. Estar en público para mí sigue siendo un reto, pero en ese momento mucho más impresionante. Para mí eso era una muralla grandísima. Y el libro me temblaba así y yo no podía conectar una palabra con otra porque yo veía las sílabas, pero no las conectaba. No las conectaba. Y mi mamá en ese momento estaba estudiando magisterio, pedagogía. No se había graduado. Y recuerdo yo que mi maestra Nilda y mi mamá se aliaron para ayudarme en ese lapsus. Yo veía las letras, las reconocía y hasta las sílabas, pero no, ya la palabra no podía conectar las palabras. Y mi mamá me asignó un libro de ciencias naturales, no sé si era de mis hermanas, y me asignó un tema en específico. Me acuerdo como ahora, las plantas. Y yo era medio charlatán, vivía atento al juego y eso. Y mi mamá, con mucho amor, me decía, ¿y por qué se ríe, hermano? Con mucho amor y cariño y paciencia. ¿Qué dice ahí? No. Y yo le doy gracias a Dios por ella, porque a pesar de que no tener pedagogía en ese momento, era el método que necesitaba. Yo no estoy sugiriendo a usted que lo haga. Lo que le estoy diciendo es lo que pasó. Y de momento yo me ponía a jugar con mi juego, me olvidaba, mami se iba a la universidad y yo estaba ahí tranquilo y sonaba el teléfono fijo. En ese momento los celulares, te sabes, mami iba a un teléfono público y cuando era mi mamá decía, aló, me decía, ¿tú estás leyendo, Junior? Ella me dicen Junior en mi casa. Y de una vez agarraba el libro y decía, sí, con miedo. Me dijo, Junior, si tienes problemas para leer, vamos a hablar inglés. Decirlo aquí ahora es normal. Pero decirlo en el año 1992 en Santo Domingo era una pela, hermano. Vamos a hablar inglés, Ricky le va a entrar una pela. Hermanos, y una de las motivaciones que mi mamá me decía, Junior, tienes que aprender a leer, es importante aprender a leer. Y yo agarraba el periódico, me acuerdo, y lo veía así, y hasta que alguien me decía, está al revés, y entonces lo ponía así. Porque yo veía que la gente como que se quedaba así, viendo el periódico, y hacía así, y yo hacía lo mismo, así. Bueno, el asunto es que mi mamá me decía, tienes que aprender a leer, Junior. Y yo sí. Y me ponía este ejemplo, es el único que recuerdo porque fue el que más me marcó. Me decía, Junior, ¿qué tal si alguien te da un papel para que tú se lo envíes a una persona y ahí dice, mátame a ese muchachito? Y yo decía, ay, sí, ¿cómo va a ser? Y decía, ¿cómo va a ser? Sí, tengo que aprender a leer. Hasta que crecí y dije, wow, qué exagerada de mami. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer eso? Entonces, hasta que vi la historia, dije, ¿quién va a hacer eso? David lo hizo. Mátame a ese muchachito. Hermano, es impresionante cómo el pecado nos obnubila, nos bloquea, hermanos. Nos hace hacer cosas que nosotros en nuestro sano juicio no fuéramos capaces de hacer. Por eso cuando usted ve que algo sucede, algo terrible, algo bien desgarrador sucede, usted lo puede ver desde el punto moral, así como, mira, ese pecador entró a ese sitio disparando, o mira, hizo esto y descuartizó. Hermano, ¿usted sabe qué? Si le hizo un humano, usted también lo puede hacer. Y yo también lo puedo hacer. Y ahí es donde hacemos como el católico. Como el chavito. No, hermano, nosotros tenemos nuestra manera. Nosotros no presignamos, pero tenemos, sí, Señor, libre, sí, Señor, libre. Y hacemos como una oración rápida, siendo libres. Bueno, está bien. No es nada malo eso tampoco. Si lo hizo un humano, usted lo puede hacer y yo también, hermano. Y David era humano. Y pisó esta tierra. Y tenía un corazón como nosotros. Pues, watch out. Que esto es para nosotros, hermano. No es para que digamos, bárbaro David. Bárbaro nosotros que tenemos ejemplo de David. Podemos caer en lo mismo o en cosas peores. Oigan, hermano, esto es serio. Ahora bien, el verso 16 continúa. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, aquí hay una diferencia entre lo que es el asedio y el sitiar. Ya le expliqué que el sitiar una ciudad es rodearla hasta que la ciudad que se quiera conquistar se rinda. Ahora, asediarla ya incluye técnicas militares defensivas, como hacer una rampa de asalto, atacarla directamente. Entonces, en esto estaba Joab. Recuerde que habían sitiado a Rabá. Bien, y en ese contexto es que se da todo esto.
Y Joab, como comandante en jefe que es y como buen militar que era, le decía, allí los arqueros están muy flojos. Aquí hay 2 o 3 que saben de pelea, pero allí están los duros, lo de las partes de los amonitas. Allí es que voy a poner a Urias. Allí, porque esa fue la orden del rey. Pónmelo donde le vayan a dar para abajo, como decimos nosotros. Y los hombres de la ciudad, dice el verso 17, salieron y pelearon contra Joab. Y algunos de los siervos de David cayeron y murió también Urias. Y es aquí donde Joab le dice al mensajero para enviarle el mensaje al rey de que ya Urias murió. Pero no se lo puede decir así nomás. Dile que murió Urias. Tiene que encapsulárselo y decirle, mira, dile que nos acercamos a la muralla y yo sé que él se va a enojar y va a decir esto, pero cuando diga esto, dile, murieron unos cuantos y murió Urias también. ¿Usted ve? Porque no se puede enviar el mensaje así tan directo, porque el mensajero va a decir, ven acá, ¿y qué fue? Lo mandaron a matar, fue. Había que dibujar la cosa. Y saltamos al verso 25 del mismo capítulo 11. Ya el mensajero le ha dado el mensaje a David. Plan, David, pasó esto, se acercaron mucho, no sé qué, no sé cuánto, y murió Urías también. Entonces David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como al otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela y aliéntale. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa y ella fue su mujer, o sea, le hizo su esposa, de una de sus esposas, y le dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo ante los ojos del Señor. Amado hermano, quiero que se detenga unos segundos para ver el contraste entre parte del versículo 25 y parte del versículo 27. David le dice al mensajero, no tengas pesar por esto. Dile a Joab que la espada mata a uno y a otro mañana. Y el verso 27 dice, fue malo a los ojos del Señor esa situación. David dijo, no te preocupes, y el Señor dijo, no me gusta. Por eso, Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero el final es camino de muerte. Mis amados hermanos, un principio que podemos extraer de esto es que las victorias del pasado no garantizan victorias futuras, ni evitarán posibles caídas. No es que no celebremos las victorias, las podemos celebrar, pero no descuidar nuestra posición. Yo lo visualizo como en el básquetbol. En el básquetbol veo que es el único deporte donde la cosa se mueve como más rápido. En el béisbol, cuando se da un jonrón, se permite que el jugador lo celebre y no sé qué, y los jugadores van al home play y lo saludan. En el fútbol lo mismo, hay un gol, se quitan el t-shirt, se arrodillan en el suelo. Hay un momento para celebrar, pero en el básquetbol, hermano, a menos que no pidan tiempo, es fuego y candela. Usted hizo la jugada más asombrosa que tú puedes hacer, y la bola está en juego de una vez. Ya lo que tú hiciste, déjalo atrás. Porque si no, si te queda, guay, qué tiro hice, qué buen tiro, ¡bum! Otra vez, descuidaste tu posición y ya el equipo contrario anotó. Ven. Ahora, ¿cómo llegó David hasta este punto? David no estaba en el lugar donde debía de estar. Se descuidó por omisión, como dijimos, y abandonó su posición. Ahora, algunas observaciones del Nuevo Testamento que podemos hacer aplicadas a nuestras vidas. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que no me diga, ay, no, es que la tentación mía es muy fuerte. Si usted está pasando por ella, es porque ya eso fue aprobado por el cielo. Sí, puede. Sí, David puede con eso. Sí, Marielis puede con eso, aprobado. Y el Señor va a permitir que la puerta aparezca. Ahora, en la historia de David, ¿dónde está la puerta? ¿O dónde estuvo la puerta? En el mismo verso 3 del capítulo 11, hermanos, cuando le dijeron, ¿y esa muchachona que está allí bañándose, quién es? Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías Eteo. Ahí está la puerta, hermano, una mujer casada. Ya, no hay que investigar más nada. En ese momento el Señor permitía la poligamia, en el sentido de que el rey tuviera varias esposas y varias concubinas. No venga con esa unción de David ahora, de que sí, porque eso está en la Biblia. No, es uno y uno, Eva y Adán, y el Señor Jesús los rectificó. ¿Okay? Así que si usted tiene alguna disputa, dispute con Dios allá en el cielo, de Señor, ¿y por qué me diste una? No crea que eso es ventaja, No crea que eso es ventaja. Entonces, David podía tomarla si era una mujer soltera, hermanos. Eso era permitido en ese momento.
Pero era una mujer casada. Ahí estaba la puerta. ¿Y David salió por esa puerta? No. Y nosotros salimos por esa puerta también. Cuando somos tentados. Cuando se nos presentan nuestros planes y se nos tuercen. Y yo digo, bueno, el Señor sabe, conoce mi debilidad. Aleluya. El Señor sabe que yo lo amo. Pero que soy débil con esto. Hermanos, esto es algo bastante profundo para meditar. David no fue que no le apareció la puerta, fue que la ignoró. Y nosotros ignoramos esa puerta cuando somos tentados. Que el Señor nos ayude a ver esa puerta, hermano. Mire para todos lados, cuando venga la tentación, mire para todos los lados, pero no para ver si lo están mirando, para ver dónde está la puerta. Y agarre por ahí, no lo piense 2 veces. Primera de Corintios 10:13 no promete que no vamos a ser tentados. Promete que la tentación nunca será sin escape. Escuche bien. El problema no fue que no hubo salida, sino que David lo ignoró. La tentación no es pecado, pero ceder a ella sí lo es. En Primera de Juan capítulo 2, verso 16 dice lo siguiente. Escuche esto. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. A ver. Le había preguntado cuál fue el sentido de los 5 que nosotros tenemos que David utilizó cuando observó a Betsabé. Y usted dijo la vista, está muy atenta. Entonces, el deseo de los ojos fue que él vio a Betsabé. Lo que nosotros muchas veces vemos lo queremos tener, hermano. Y tenemos que tener cuidado porque si ya está casada, si usted es soltero, hágalo de la mejor manera. Y la muchacha está soltera, cortéjela. Tampoco se la quite y se la robe al otro. Si ya tiene novia. Ni la pise, diga todo lo que pise es mío en nombre del Señor. No, hermano, haga la cosa bien. David la vio, deseo de los ojos. Deseó, o sea, la mandó a buscar, ahí está el deseo de la carne. Y la vanagloria de la vida es que usó su influencia como rey. Imagínense, la mandó a buscar. El texto no dice que si Betsabé se resistió, si estuvo de acuerdo. El asunto fue que lo más probable es que, bueno, el rey me mandó a llamar. O sea, ¿qué pasó aquí? No sé si ya tenía miedo de que tuviera represalia con su familia, con los impuestos. El asunto fue que el asunto se dio, lo que no se dio dar. Bien, y los dos lo pagaron muy caro. Ahora, viene una parte de gracia impresionante en toda esta historia. Y es la confrontación. A nosotros no nos gusta ser confrontados. Ustedes sabían, porque yo me creo perfecto. Yo miro hacia adentro y lo que veo es a Cristo en mí. Aleluya. Y usted ve mi defecto. Y si usted me dice mi defecto, yo lo voy a justificar. Porque yo no tengo defecto. ¿Cómo así? Sí, hermano, esa es la percepción que tenemos nosotros. No lo decimos, nos conducimos de esa manera. Porque no queremos la confrontación. No aceptamos la corrección bíblica, hermano. Brincamos como una cacata así. Eso fue que Carlos se la cogió conmigo. Eso es porque tiene celos de mí. O sea, te está dando un consejo bíblico, hermano. Escucha. La confrontación, hermanos, no es mala y tiene una manera de hacerse. Aquí entra en acción el profeta Natán. Les expliqué que el profeta Natán, era la voz de Dios en tiempos de poder. Natán no usó su voz profética para sostener el poder, sino para sostener la verdad, hermano. Lo que dijera por esa boquita era lo que Dios había dicho. Pusiera con el truño el rey o no. No le gustó. Bueno, rey, eso fue lo que Dios dijo. Con mucha humildad, con mucha sabiduría, mucha prudencia, pero decía la verdad. Estamos nosotros dispuestos a hacerlo Natán de nuestros hermanos. Y estaremos nosotros dispuestos a que venga Natán a nosotros, a reprendernos, confrontarnos. Eso se dice amén también. Gloria al Señor. Natán es el portavoz de Dios para dar el pacto sempiterno a David, para decirle: Dios te va a establecer tu casa por siempre y de ahí va a salir un descendiente que no va a ser derrocado jamás, refiriéndose a Cristo. Y confrontador fiel al pecado. Sabemos con la parábola que Natán llegó. Cuando pasó todo esto, hermanos, y ya aquí se habla de que pasó un año, porque ya el hijo de David había nacido. Un año, hermanos, un año con ese asunto guardado. Me salí con la mía, todo bien, ya nadie se dio cuenta, todo tranquilo.
Joab ni siquiera sabe qué pasó, nada más sabe que yo le dije, ponme Uría ahí en la zona caliente para que lo maten. Se salió con la suya David, aparentemente, ¿verdad? Un año, hermano, por lo menos. Y viene Natán de lo más tranquilo. Buenos días, how are you? Fine, thank you. No hablaba inglés. David, hay una situación. Sí, ¿qué pasa, Natán? Tú sabes que había un hombre que es muy rico, tenía muchas ovejas, mucho asunto, mucho ganado. El hombre no sabía ni cuántas ovejas tenía. Y había otro que tenía una sola. Mira, que la crió de chiquitica, le daba a comer de su plato, tú sabes. La quería muchísimo. Sucede que pasó el tiempo y le llegó visita al hombre rico, el que tenía muchas ovejas, mucho asunto. Y había que hacerle una fiesta a su invitado. Y tú sabes de quién él cogió la oveja para hacerle el guiso, un asunto. Del que tenía una sola oveja. Esa se la cogió y se la mató. Y ahí David se enoja y dice, ¿cómo va a ser? El que hizo eso es un abusador. Estoy parafraseando, hermano. No puede ser, tiene que restituirle 4 veces y no sé cuánto. Y Natán, no sabía si tenía pelo Natán, pero lo hizo sin despeinarse. Natán dijo, ese hombre eres tú. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer eso? Con quien sea que esté en autoridad sobre nosotros. Estamos hablando con un rey. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer eso con una autoridad que tengamos sobre nosotros? Fíjense que Natán fue con respeto, no fue con, mira, todos pecadores, hijo del diablo, un año tapando con ese pecado. Prudentemente así. Mira, pasó esto. David le dio su sentencia. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a hacer eso con nuestras autoridades? Oh, Señor, ayúdanos. Porque la iglesia de Cristo tiene que ser edificada. Que el Señor nos ayude. Y seguimos entonces en esta historia, digo hermosa por la parte en la que estamos. Confrontación para restauración, no es para destrucción, hermano. Que eso es muy importante señalar. Cuando el Señor nos confronta y nos expone, no es porque nos quiera avergonzar, hermano. Eso lo interpreta una mente carnal. Es porque nos quiere restaurar. Si Dios lo hubiera querido destruir, lo destruye, punto, y lo quita. Pero el Señor quería restaurar a David. Y recuerda que no se trata de David. ¿De quién es que se trata? Dios quiere restaurarnos también. Vamos al verso 9 del mismo capítulo 12. Y está hablando Natán a David. ¿Por qué ha despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías Eteo. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya. Y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Y nosotros podríamos decir, ¿qué palabra despreció David? ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, todo israelita manejaba los 10 mandamientos. Y yo le voy a mencionar unos cuantos que David violentó. No cometerás adulterio. ¿Qué hizo David? No matarás. ¿Qué hizo David? Pero watch out, que nosotros también, dijo Jesús, que nosotros vemos, ahí yo no veo, hermano, ahí yo veo cabecitas y cosas. Si yo veo, digo, oh, ese vestido le queda bien a fulana. Y si yo voy más allá con ese pensamiento, me es contado. Yo no tengo que irme allí a revolcar, no, es contado, sí, ya, adúltero. ¿Cómo, Señor? Pues yo también puedo. Oh, Señor, guarda mi corazón y guarda mis pensamientos. Pero también matamos con la lengua. Somos asesinos con la lengua, hermano. Quizás no me agarraron un cuchillo ni una pistola, pero ay, santo. O sea, que no se trata de David. El asunto el mandamiento de no codiciar a la mujer de tu prójimo, David lo quebrantó, despreció. Hermanos, cuando uno no conoce la ley, ok, pero despreciar es que tienes conocimiento, pero dices, no me importa. Eso es lo que yo quiero. No esto, la ley de Dios no. Eso es lo que yo deseo. Eso lo hace el pecado, hermanos. Ahora, el verso 10 dice, continuando en el capítulo 12, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías Eteo para que sea tu mujer. Fíjense cómo el verso 9 y el verso 10, el Señor en el verso 9 dice, porque has despreciado mi palabra, pero en el verso 10 dice, porque me has despreciado. No podemos separar a Dios de su palabra.
Recuerden que hay personas que quieren separar como a Dios de su palabra, y a los que somos bíblicos nos quieren acusar de bibliólatras, que estamos idolatrando de la Biblia. Semejante disparate. Eso no existe. No podemos separar a Dios de su palabra. Hermanos, esta sentencia de que la espada no se va a apartar de tu casa se cumplió a carta cabal con David. Le dije que Betsabé lo pagó caro, porque ese hijo que ya vimos que era de David certificado, porque ya a Betsabé se le había quitado el periodo recientemente, tuvo que morir por una sentencia divina, por el pecado de ellos dos. Y yo no creo que usted quiera que su primer hijo se le muera. Yo creo que no, ¿verdad? Yo asumo de que no. David, la primera muerte que sufrió después de esto fue la muerte de Amnón. Amnón se acostó con su media hermana Tamar, que era hermana de Absalón. Absalón se dio cuenta de eso, dejó que el asunto se enfriara 2 años y después se le ocurrió hacer una fiesta. Quiero hacer una fiesta con mis hermanos. Yo quiero que venga Amnón, quiero que venga fulano, todos mis hermanos, porque todos somos hermanos. Y Absalón le dijo a sus criados, mira, ese es el mío. Démenle vino, pónganlo contento, porque cuando esté contento, yo mismo lo voy a matar. Y eso mismo hizo Absalón. Mató a su medio hermano. Primera muerte. Segunda muerte. Absalón se rebeló contra su padre David. David, para no derramar sangre, prefirió salir de Jerusalén y cederle, aunque sea de manera temporal, el reino a Absalón. No salió por miedo, porque David sabíamos que era un guerrero de carta cabal. David no le tenía miedo ni al oso ni al león, imagínense. Pero se trataba de su hijo, hermano. Y él sabía que David andaba con, permítame decir esta palabra, David andaba con unos tipos, los valientes de David, que esa gente no cogían eso. De hecho, cuando David se queda en la ciudad donde estaba, porque fueron los valientes de David que fueron a enfrentar a Absalón, David le dijo, tengan compasión de Absalón, porque él sabía que esos tipos iban a volar cabeza, no importa quién sea. De hecho, Joab lo mata a escondidas. Absalón se le enreda el pelo en un asunto, en una huida, y bueno, y se queda Absalón colgando, dice la palabra que tenía un pelo hermoso. Y entonces viene Joab en el corazón, chap, 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 muerto Absalón. Ahí, segunda muerte. Ya cuando David murió, Adonías, en una propuesta indecente, ya Salomón siendo coronado rey, le hace esa propuesta indecente que a Salomón no le gustó. Salomón mandó a matar a Adonías, tercera muerte. Y vamos a contar también la muerte del hijo de Betsabé. 4 hijos. Y un hermano me había dado este aporte muy bueno, no lo había visto. Me dijo, mira, la ley hablaba de que cuando tú tomabas algo, tenías que restituirlo 4 veces. Y David tuvo 4 muertes. 4 muertes, hermano. Que Dios nos libre y nos ayude a ver esta historia como para cuidarnos nosotros, hermanos. Porque no fue nada bonito lo que este hombre vivió. Y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Esto no quita eso, hermano. ¿Ok? Entonces, hasta el verso 11 dice, así dice el Señor, he aquí que de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tus compañeros, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Eso lo hizo Absalón, hermano, cuando se levantó, que le tomó el reino de manera momentánea. Los consejeros de Absalón le dijeron, pon una carpa ahí, y toma a las mujeres del rey, para que sepan quién es que manda. Oigan, eso pasó de ahí mismo, hermano, de ahí, pam, 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 pam. Y bueno, la respuesta de David en el verso 13 es la respuesta que todo creyente, todos nosotros debiéramos de emular, de imitar. Oigan lo que dice David después de escuchar todo esto. Entonces David dijo a Jonatán, estoy en el verso 13 del capítulo 12, segundo libro de Samuel. He pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. Amado hermano, David fue un hombre conforme al corazón del Señor porque sabía reconocer en los momentos que fallaba, no porque era perfecto. ¿Sabremos nosotros reconocer cuando fallamos? ¿O nos defendemos? Y empezamos a justificar. Fue que me levanté con el pie izquierdo, por eso fue que yo dije eso. No, fue que estaba bajo mucha presión, por eso fue que dije eso. Y viendo las fallas de carácter. Las fallas morales nosotros las tenemos bien avistaditas ahí, bien finas. Adulterio, fornicación, todo lo tenemos bien ahí, no, cuidado. Que los adultos y los fornicarios lo va a juzgar Dios.
Pero la falla del carácter como que la tenemos. Yo soy iracundo, pero el Señor me conoce. Yo soy murmurador, pero yo no murmuro, yo informo para que oren, para que oremos, hermano. Vamos a orar. No escucho me escucho testimonio, hermano. Sí, porque como uno empieza a armar su muñeco y empieza a justificar su pecado. Entonces, que Dios nos enseñe y nos ayude para que podamos decir: Efraín, está siendo iracundo, que lo que salga de mi boca, he pecado contra el Señor y su iglesia. Ayúdame. Y no decir barbaridades que solemos decir. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y los abandona, haya misericordia. Amados hermanos, Natán le dice a David, y esto es una prerrogativa de Dios: David y Betsabé merecían la muerte. Según la ley, merecían la muerte, pero el Señor le dice: el Señor ha quitado tu pecado, no vas a morir. Qué gracia tan asombrosa la del Señor Dios Todopoderoso. El arrepentimiento consta de dos partes: confesar y abandonar la práctica de pecado. Yo no puedo decir que me arrepentí de algo si lo sigo practicando. Eso no indica que no voy a volver a fallar. Ok, pero tengo que hacerle resistencia a esa obra de la carne. No me le puedo rendir y decir: pasa sobre mí y lléname, obra de la carne. No, tengo que hacer resistencia. Ahora, en algunas ocasiones nosotros podemos tener remordimiento porque fui descubierto. Pero esto no fue lo que le pasó a David. Y de hecho, el mismo contexto, cuando dice que el Señor ha quitado tu pecado, nos aclara de que mira, el Señor te ha perdonado porque fue un arrepentimiento genuino. Genuino. Recuerda que fue todo un año aguantando todo esto, el rey David. Y el Señor viene entonces con su mano poderosa a través de Natán para aliviarlo, para librarlo de esa carga pecaminosa. Ya ese hijo muere y sabemos lo que sucede. Si nosotros nos vamos rápidamente al Salmo 51, ahí vemos cómo inmediatamente David es reprendido por Natán, cómo él escribe este salmo. Y yo se lo quiero leer porque es como entrándonos dentro de la cabeza de David en el momento que es reprendido. Entonces va luego y escribe este salmo inspirado por el Espíritu Santo. Escuchen lo que dice en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Imagínese un año, hermano. Me imagino que soñándose con Uría, no sé, viendo el acto, diciendo: sí, pero ya eso pasó, ya nadie se dio cuenta. Y vez tras vez, y es la misma gracia de Dios empujándote para que confieses, para que seamos libres. No es para avergonzarnos. Y fíjense cómo él dice: mi pecado estuvo delante de mí siempre. Y entonces confiesa: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Amados hermanos, vemos el espíritu de David como estaba quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, Dios jamás lo va a despreciar. Por el altivo, el Señor lo mira de lejos, como decía la adoración del principio. Es de lejos que Dios lo mira, porque Dios no se asocia con la gente altiva, con la gente que entiende que es perfecta, que no necesita corrección. Oh Señor, ayúdanos a tener este corazón que tuvo David. Escuchar la corrección y la reprensión, aunque no nos guste, hermano. Nadie se pone feliz cuando uno es confrontado. Pero si tenemos el corazón humilde, hermanos, vamos a discernir y en palabras de oración vamos a saber si eso vino de parte del Señor. Gloria al Señor.
Ahora reflexionemos un momento en algunos versos del Salmo 32. El Salmo 32, el 51 fue escrito ahí mismo fresco, ya cuando Natán confronta a David. David vierte todo lo que quizás por un año guardó y está pidiendo súplica al Señor que lo perdone. En el 32 es diferente. En el 32 él aborda este tema ya desde un punto de vista de restauración. Es un salmo másquil. Másquil significa como de enseñanza, de instrucción. Por eso tiene las pausas de Selah. Es como para meditar. Para ti y medita en lo que acabas de leer. Selah. Ok, una pausa. Y en el Salmo 32, versos 3 al 7, podemos ver lo que el salmista sintió en todo ese tiempo, en todo ese año y algo. Oigan lo que dice el salmista. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Hermanos, nosotros vemos cómo el salmista se estaba consumiendo a sí mismo porque no había confesado. El poder de la confesión está en yo dolerme por haber hecho lo que hice y apartarme. Eso es arrepentimiento, amados hermanos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, nosotros queremos ocultar nuestro pecado muchas veces porque nos avergüenza. Porque eso es lo que trae pecado. ¿Qué hizo Adán cuando sentía que Dios caminaba en el jardín? Adán nunca se escondió, pero inmediatamente pecó. Lo primero que hizo fue esconderse. Porque eso es lo que trae el pecado, vergüenza. Pero la gracia y la dádiva de Dios trae rectitud, nos renueva, nos restaura, nos posiciona. Amados hermanos, nosotros caminando bajo nuestros planes y diseños, lo hacemos de varias maneras y muy sutil. Y se lo voy a demostrar con dos ejemplos claros. Y estoy hablando de creyentes, hermano. Porque el inconverso, la persona que ya no ha hecho su confesión pública, no ha rendido las obras de la carne, pues tiene luchas. Escucha la palabra, pero el viejo hombre está ahí y sale así. Pero nosotros los creyentes, hermanos, justificamos cosas como la falta de perdón. Decimos, no, es que yo no siento perdonarlo. Es que yo no siento perdonarla. ¿Y de dónde a cuándo el perdón tiene que ver con los sentimientos? Yo quiero que alguien me disipule y me diga esa información nueva, porque lo que yo encuentro en la Biblia no trata de sentimiento. No le hablo al hermano porque no lo siento y no quiero ser hipócrita. ¿Usted le ha escuchado esa? Yo la he escuchado muchas veces. Es que yo no puedo guardarle nada a nadie. No me gusta y no me gusta su forma porque usa lente y es calvo y eso me cae mal. Esa no la he escuchado, pero perdóneme por usar lente y ser calvo. Hermanos, amar sin sentirlo y perdonar sin sentirlo, eso no es ser hipócrita. Darle una galletada a nuestro orgullo y a nuestro ego y hablarle a esa persona con la cual nosotros quizás tenemos esa resistencia es obediencia. Es obediencia al Señor Jesucristo. Si nos resistimos a perdonar y a tener comunión unos con otros, no estamos dejando de ser hipócritas, estamos siendo desobedientes. Y eso es muy duro, hermanos. Pero como somos creyentes, lo justificamos. No lo siento. Hermano, una de las analogías que da Pablo para representar la vida cristiana es la vida del atleta. Hermano, el atleta tiene su mente en la competencia. Hay días que el atleta quiere comerse un concón, una pupusa, pero no puede, hermano, porque tiene su mente en la competencia. Hay días que el atleta no quiere entrenar, pero tiene que hacerlo. ¿Sabe que eso es disciplina? Eso es obediencia. A veces caemos en faltas de prudencia. No, es que yo soy claro. Y lo que somos unos imprudentes. Es que yo soy claro, yo no tengo pelos en la lengua. Y lo que estamos haciendo nos falta de sabiduría. Veamos el ejemplo de Natán, que Natán lo hizo con sabiduría. Y el corazón de David, que gracias al Señor aceptó la corrección. En el 2021 el pastor me prestó un libro del doctor Jerry Briggs, se llama Pecados Respetables. No es que hay pecados respetables, el autor lo que propone es pecados que nosotros toleramos. Esa es la tesis que defiende el libro.
Y yo le voy a mencionar unos cuantos a ustedes, porque nada más hemos estado hablando del adulterio y eso, gracias al Señor, yo soy un hombre fiel a mi esposa, ni con mis ojos he fallado, aleluya. Pero yo te voy a sacar unos cuantos aquí como creyente quizás tú tienes. ¿Qué hay del orgullo? A mí nadie me corrige. El espíritu que está dentro de mí es que me corrige. ¿Cómo? Los ruidos actuamos de esa manera. Tenemos la sangre caliente. ¿Cómo? Mecha corta. O sea que no es, yo no soy del linaje de Cristo. Yo no pertenezco a esa nueva naturaleza. Yo pertenezco a las ruinas entonces. Porque hay que ponernos claros. A veces defendemos nuestro linaje de familia como que eso es un orgullo. Está bien, honramos a nuestros antepasados. No está mal eso. Está bien. Yo me siento, digamos, satisfecho de las raíces de donde vengo. No las niego. Africano, mezcla de africano, español, taíno. Una mezcla sabrosa, hermano. Eso da candela por todos lados. Pero tenemos que controlarlo, hermano. Que nosotros muchas veces cuando nos quieren confrontar, si alguien me quiere corregir de este mensaje, digo, perdona, ¿cuántos mensajes tú has dado los domingos? ¿Tú has dado un mensaje el domingo? O sea, entonces, cuando tú prediques y tengas ya más de 20 mensajes predicados, entonces tú hablas conmigo. ¿Qué es lo que hay ahí, hermano? Dígalo duro. Ay, hermano, qué bien se escucha el que uno reconozca cuando eso está operando, porque eso es una obra de la carne. Hermano, no hay posición aquí en esta tierra en que nosotros no podamos ser corregidos. Sea usted apóstol, sea usted maestro, sea usted profeta, sea usted enviado, sea usted saiyajin si quiere, pero usted tiene que ser corregido. Porque el orgullo nos pone en ese punto, hermano, en que nos creemos lo manda más, lo torontontón, lo que hemos alcanzado, lo que nadie aquí ha alcanzado, lo he alcanzado yo. Y he tenido revelaciones que ustedes no han tenido. ¿Cómo? Tú dices, no, pero el siervo está haciendo un favor al predicarnos la palabra. Claro que sí. Así. Ay, Señor. Bueno, yo me río, pero yo he escuchado personas que, ay, Señor, líbranos, Padre, porque el orgullo es muy escurridizo, hermano. El orgullo se mete, mira. Hermanos, he escuchado personas que dicen, no, tú no puedes criticar esa película porque tú nunca has hecho esa película. Hermano, yo no tengo que ser un cinematógrafo para decir que una película es buena o mala. Yo no tengo que saber ni siquiera cómo se hace un plato. Quizás yo no sepa qué ingrediente le falta, eso sí. Pero yo te voy a decir, ese sancocho no sabe bien. A esa pupusa le falta algo, no sé qué. Entonces, tú puedes ser esa persona que no ha cocinado una pupusa en su vida y como yo te cociné una, tú decís, Efraín, esa pupusa le falta algo. ¿Sí qué? ¿Tú sabes cocinar pupusa? No me corrijas a mí si tú no sabes cocinar pupusas. ¿Ven lo ignorante de nuestra posición muchas veces? Que no aceptamos la corrección porque tú no eres pastor, porque tú no eres profeta, porque tú no eres apóstol. Si somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que edificarnos mutuamente. ¿Qué hay de la murmuración, como dije al principio? ¿Qué hay de la mentira? ¿Qué hay del rencor, la falta de perdón? Esos son pecados que toleramos. El adulterio y la fornicación lo vemos de lejos, hermano. De lejos. Ahí no caemos, que Dios nos guarde. Pero ¿y qué hay de estos pecados? Estos pecados los abrazamos, siéntate ahí, tranquilo. Y le ponemos nombres, tú sabes, tranquilo, no hay problema. Todo el mundo lo hace. Estamos hablando de esto, es para oración. No estamos murmurando, es para orar, porque es importante, ¿ves? Que uno busca la manera, pero el asunto es murmurar, el asunto es darle a la lengua, el asunto es la envidia. A veces uno ve una persona que anda muy humilde con su carro último modelo y es una persona humilde, es un siervo, una sierva del Señor que tiene una casa preciosa, pero en nuestros corazones hay envidia. Y lo que yo veo con mis gafas de envidia, mira, se cree lo último andando en ese carro, eso es por la casa que tiene, y lo que el Señor está revelando es tu corazón, que hay envidia. Y eso es difícil de admitir, porque tú lo ves como si fuera un hecho, como que si fuera una revelación de Dios. Mira qué orgulloso se ve. Y el hermano simplemente está manejando su carro último modelo 2026, pero no está haciendo nada malo, lo está manejando, lo compró. Gloria al Señor. No está haciendo nada malo.
Pero tu corazón envidioso dice, mira lo que soberbio se ve. Ni voltea cuando maneja. Hermano, porque tiene que mirar para adelante, porque si no choca. Esto es muy importante para nosotros porque tenemos que mirar hacia adentro. Cuando le venga un pensamiento de ese tipo, ves a una persona orgullosa, déjame ver, ¿qué condición tengo? Déjame ver. Yo tengo algo contra esa persona, estoy teniendo envidia porque le estoy atribuyendo algo que quizás mis ojos están viendo, quizás sea cierto, quizás no. Bien, porque si esa persona viene ante mí, tú sabes las inversiones que hice en Miami y tú sabes, invirtiendo, tú sabes, el interés compuesto es importante y ahora tengo $1,000 y bueno, y el año pasado ahora tengo 55,000 y nada, y no sé qué hacer con ese dinero. Tú ves, ya tú puedes decir, ¿para qué me dice eso, cielo? O sea, ¿me quiere enseñar a invertir o me quiere presumir? Es diferente la cosa, ¿entiendes? Es muy diferente. Ahora bien, nosotros no debemos de clasificar los pecados. Todo pecado es grave contra un Dios santo. ¿Qué? Alguna consecuencia del pecado. Sabemos que nos desconecta de Dios. Si no se confiesa, trae sequía espiritual. Lo que le pasó a David. El pecado no tiene bandera, hermano. Afecta a todo el mundo. A consagrado, no consagrado, líder, no líder, pastores, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas. Y hasta el que entiende que no tiene pecado, a ese le va peor. Porque el que dice que no tiene pecado está diciendo que Dios es mentiroso. Y yo creo que no es una buena cosa decir que Dios está diciendo mentira. Amados hermanos, viendo nuestros planes, cómo nos conducen y cómo nos desvían del propósito de Dios, entramos en el plan de Dios. Ahora, ¿en qué consiste el plan de Dios? Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos a un Dios santo y amoroso comunicando lo necesario, ¿verdad? Para dejarnos saber que Él desea tener comunión con nosotros. Y lo que busca de nosotros es que nos acerquemos a Cristo en arrepentimiento y fe. Ya que nuestro Señor Jesucristo es la única manera de llegar al Padre, hermano. Es la única. No es una manera, es la única, hermanos. En el Romanos 5, no lo voy a leer, pero el apóstol Pablo hace una ponencia magistral, una comparación entre la transgresión de Adán y entre la dádiva de Cristo. La dádiva de Cristo supera por mucho la transgresión de Adán. Pablo dice que simplemente no es que la empata, es que la supera. MacArthur dice esto en su comentario. La obra de Cristo no solo revierte la caída, sino que la sobrepasa como un regalo mayor. No solo somos perdonados, sino también justificados, adoptados y glorificados. La gracia no empata con el pecado, lo desborda. Ahora, Pablo no quería decir acá en todo este contexto que debemos de seguir pecando, porque aquí hay una parte donde dice que como abundó sobre el pecado, donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Aquí no quiere decir que tenemos que pecar y darle placer al cuerpo para que entonces la gracia de Dios sobreabunde. Nada que ver, ¿ok? Tenemos que hacer morir las obras de la carne, eso es una enseñanza bíblica. Amados hermanos, en Cristo nosotros no somos rehabilitados, somos regenerados, ¿ok? Somos una nueva creación. Mientras el equipo de adoración va subiendo, diré estas palabras. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, usted ya lo sabe, usted como que estudió antes de venir para acá. Hermanos, para esto tenemos que hacer como David, confesar nuestros pecados. Confesar, hermano, no hay otra manera. El plan de Dios es que tengamos comunión. El poder del pecado no es superior a la gracia y la dádiva de Cristo Jesús, que es Señor nuestro. Pero nosotros tenemos que confesar, tenemos que abandonar las prácticas pecaminosas. Y ahí es donde entra nuestra parte. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. El plan, el que nosotros planifiquemos no es pecaminoso. El Señor mismo va a favor de que nosotros tengamos un plan y todo eso. Esto no es malo. Ahora bien, que ese plan esté dirigido por el Espíritu Santo del Señor. Porque si no nos va a pasar como David, que vamos a hacer nuestros planes y esos planes nos pueden alejar del Señor. ¿Ok? No es un llamado a la no planificación, es un llamado a la dependencia del Señor cuando nosotros planifiquemos y cuando andemos. Y recuerden que es una decisión de día a día. El salmista David en el Salmo 32, verso 1 al 2, el salmo que le dije que es tipo másquil, que David lo escribe ya desde la restauración,
El salmista dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El apóstol Pablo cita estos mismos versos en Romanos 4, versos 7 al 8. Los cita de manera casi íntegra. Hermanos, reitero, la salvación solamente se obtiene mediante Jesucristo. Solamente la podemos recibir. Te quiero dar estas preguntas finales para nuestra aplicación final. Recuerda que esto es una decisión de día a día, de segundo a segundo. Que no somos santos cuando venimos a la iglesia, sino en todas las decisiones que tomamos. Inclusive dar un paseo inocente en la terraza de tu casa. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos, lo que escuchamos y lo que hablamos. Amados hermanos, está en tu propio plan A, B o C. ¿Estás ahí? Hoy Dios nos ofrece un plan. Cristo crucificado y resucitado y que restaura por gracia. Confesemos y abandonemos lo pecaminoso y volvamos a Cristo, hermano. Arrepintámonos. Dios Todopoderoso,